Hola a todos, espero que estén muy bien. No olvides darle un like, no olviden darle suscribir y comenten. Así sea malo, pero comenten. Señores, hoy vamos a hablar de uno de los mayores aliados del gobierno nacional. El varón electoral, es un varón electoral. Pero vamos a hablar de él de una manera elocuente y directa. Antes de todo, tengo que explicar a ustedes qué es un varón electoral. Un varón electoral es un hombre que, colocando fichas en ciertos municipios, logra obtener poder y capital político para mantener una hegemonía a lo largo y ancho del tiempo. Eso es ser un varón electoral. Marta Peralta en La Guajira es varona electoral porque coronó varias alcaldías y si ella se lanza por lista abierta, va a quedar. Otro varón electoral o varona sería Ilian Francisca Toro. Es una mujer que en el Valle del Cauca ella gana votos, pero también en otras ciertas partes del país. Pues además de eso también cuenta con un clan político. Otro de los varones electorales, y ya hablamos de acá, es Miguel Barreto o Oscar Barreto. Los dos son varones electorales. Entonces son gente que lleva mucha hegemonía y utiliza su capital político para obtener esa hegemonía. Hoy vamos a hablar del varón electoral, aliado de Gustavo Petro, por cierto, porque hay que hablar también cuando dicen que son aliados, son muy aliados de Carlos Andrés Trujillo. El varón electoral de Itagüí, conservador, de los pocos conservadores que apoyan al presidente. Duélalo, pero toca decirlo. Ante todo, es el varón electoral de Itagüí y de Uribia. Uribia Guajira. Ya próximamente vamos a hablar de dónde nace este señor. Primero vamos a mirar su perfil. Su perfil, quién es, cómo es y por qué lo será. Primero que todo hay que hablar que el hombre nació en un ala de Medellín. Estudió en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Bien. Siempre ha militado en el Partido Conservador, con el que llegó al Consejo de Itagüí en 2004 y en 2007 saltó a la Asamblea de Antioquia con más de 26.000 votos. Este hombre viene de abajo, este man hizo carrera política. La votación más alta del país para un candidato a las asambleas de ese año. En 2011 no se religió, sino que se lanzó a la alcaldía de Itagüí y ganó. Su mandato tuvo como lema Itagüí ya cambió y tuvo como bandera la lucha contra el crimen organizado y la gestión de su alcaldía fue ampliamente reconocida. Salió del cargo con un 98% de aprobación. El grupo político de Carlos Andrés Trujillo ha tenido puestos en el Senado desde 2014 a 2018. Parémosla ahí. Ay, Dios mío, alcaldía de Itagüí. ¿Quién estuvo en la alcaldía de Itagüí que está involucrado en los mierderos del gobierno nacional? Ah, sí, señores. Olmedo López. Olmedo López fue secretario de Medio Ambiente de Carlos Andrés Trujillo. Por eso es que más adelante se darán cuenta de que por qué todos los caminos llevan a Itagüí, por qué todos los caminos también llevan a Uribia, en el caso de los carrotanques. Pero sigamos. La senadora conservadora Nidia Marcela Osorio fue elegida con los votos que movió Trujillo por ella. Apoyó a Juan Manuel Santos como senador. En 2018 cantó su apoyo a la candidatura de Duque. Llegó a esta campaña con toda la bancada conservadora después de la primera vuelta en mayo. Trujillo llegó al Senado en 2018 con más de 86.000 votos. En 2021 fue presidente de la Comisión Sexta encargada de asuntos de comunicación, ciencia, tecnología y servicios públicos, educación y cultura. Como senador apoyó la gestión del gobierno de Iván Duque. Para las elecciones regionales de 2019 hizo alianza con Julián Bedoya, senador liberal, cacique político del municipio de La Estrella, vecino de Itagüí, para apoyar a Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín. Por eso les digo, Daniel Quintero tiene mucho que ver con Carlos Andrés Trujillo. Y pues no me extraña, los tres apoyan al gobierno nacional. Julián Bedoya tiene grandes cotas, como se reveló hace poco María Jimena Duzán, en el IFES. Y Carlos Andrés Trujillo, pues tenía la unidad de gestión de riesgo. Era él. Ya no sabemos qué más le ha dado, porque el presidente si funciona así, capital político. Julián Bedoya movía los votos del Partido Liberal para los temas del Senado, porque hay que decirlo, porque tiene a Echaverría, porque la presidenta de la Comisión Séptima
donde se movió la reforma a la salud y donde se movió la reforma pensional, le pertenece a Julián Bedoya, para que ustedes lo entiendan, le pertenece a Julián Bedoya, ella es de Julián Bedoya, contundente, toca decirlo. Además de eso, ahí es donde ellos intervienen, son literalmente los que hablan por los partidos. Pues Carlos Andrés Trujillo iba a ser candidato a la presidencia del Senado y tuvo que renunciar después de todo el escándalo de los carrotanques, para que ustedes lo sepan, porque era candidato de Petro en el Partido Conservador para ser presidente. Entonces, vuelvo y le digo, en este canal le hemos tirado a todos por igual. Ninguno se ha salvado. Cuando hice la Ename también le tiré fuerte. Cuando hice la Sami el heladero Merec también lo hice. Entonces, aquí ninguno se salva. Aquí ninguno me puede salvar. Pero es que cuando uno se da cuenta que estas dos personas apoyaron a Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín, después apoyaron a Esteban para la gobernación, uno dice, ¡qué porquerías! Pero es que se juntan. Seguimos. Los dos senadores apoyaban a Quintero y al posesionarse, impulsó al conservador Lucas Cañas, del grupo político de Trujillo, a la presidencia del Consejo de Medellín y nombró a Vanessa Álvarez, ficha de Cañas, como secretaria de Ambiente. Tú me ayudas, yo te ayudo, yo te doy lo que tú quieras. Típico. Y después dicen que son políticos diferentes. Seguimos. Para las elecciones legislativas de 2022, Trujillo buscó la reelección al Senado en llave con Daniel Restrepo, una de sus fichas al Consejo de Itagüí. Con más de 155.000 votos, fue el sexto senador más votado del país y Restrepo, con más de 78.000 votos, fue el representante más votado de la lista abierta del Partido Conservador para Antioquia. Una vez reelegido, Trujillo se acercó al candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, y cuando ganó la presidencia en segunda vuelta, se convirtió en la ficha clave para el presidente electo para ganarse el Partido Conservador. Claro, Carlos Andrés Trujillo venía de ser presidente del Partido Conservador, negoció para que el Partido Conservador fuera gobierno, lo logró, pero gracias por las malas involucraciones de Carolina Corcho rompen la coalición y Efraín Cepeda se toma el discurso de ser independiente y oposición al gobierno nacional. Cosas que pasan. Fue coordinador de la carta de 39 congresistas conservadores que firmaron y enviaron a la dirección del partido para respaldar la agenda legislativa de Petro. Esta carta motivó la renuncia del presidente del partido, Omar Yepes, que quería que el partido se declarara de oposición, por lo menos en independencia. La alianza de Petro y Trujillo además ayudó al presidente electo a nombrar a Guillermo Reyes como responsable del empalme en temas de justicia, a pesar del escándalo de plagio que persigue a Reyes, quien copió por lo menos en 2 ocasiones el trabajo del difunto jurista Juan Fernando Jaramillo. Reyes fue asesor del plan de desarrollo de Trujillo cuando fue alcalde de Itagüí. Tras la renuncia de Yepes, el 30 de junio del 2022, Trujillo fue elegido por unanimidad como el nuevo presidente del Partido Conservador. Señores, este es el perfil de Carlos Andrés Trujillo. Pero es que sus escándalos no van detrás. ¿Por qué? Porque es que hay que hablar también de sus movimientos. Y pues, señores, hay cosas que se hablan. Hay cosas que se dicen. Y pues Carlos Andrés Trujillo aprovechó que cuando fue presidente del Partido Conservador, movió todas las líneas para poderlo ganar. Pues, señores, como dijimos, Omar Yepes renuncia y Carlos Andrés Trujillo toma la presidencia. Y Carlos Andrés Trujillo comienza a mover los hilos para mover el poder del Partido Conservador hacia el gobierno, bajo claramente porque él tenía intereses en varios sectores del gobierno, como la gestión de riesgo, que es muy claro. Ahora, Trujillo movería algo llamado su gran votación a La Guajira. Y aquí es donde vamos, aquí es donde a mí me gusta. Por ejemplo, miren este pedacito. Vamos a leerlo. Así, por ejemplo, en La Guajira pasó de 514 votos a 21.628 votos, un comportamiento altamente atípico. Esto no pasa. Cuando tú no eres de ese territorio, eso no pasa. Que tú pases de tener 500 a 21.000 votos, eso no suele pasar. El hijo de la entonces allí tuvo como fórmula a Juan Loreto Gómez. ¿Juan Loreto Gómez? ¿No le suena ese nombre?
Señores, acordémonos, Juan Loreto Gómez, hombre pesado en La Guajira, con muchos cuestionamientos por su familia Loreto. Solo digo, familia Gómez. Pero no olvidemos que aquí también dice, el hijo de la representante conservadora María Cristina Soto, investigada por compra de votos, y particularmente en Uribia, donde Trujillo pasaría de 55 votos a 10.000 votos. Y pues ahí, ¿cuál era la estrategia de Trujillo? Pues señores, decía, yo le regalo tierras, vamos a gestionar tierras. Y eso gestionó tierras. A cambio de votos para Loreto y Trujillo. Normal. En Sucre pasó de tener 655 votos, 295 votos, a 11.000. Y allí fue su fórmula, fue Luis Suárez Chalit, quien el propio alcalde Cincedejo le hizo campaña. El norte de Santander, por su parte, pasó de 2.560 votos a 8.000. Esto ya es como más normal, pero su fórmula era el cuestionable Ciro Rodríguez, quien resultó salpicado en el escándalo de Odebrecht. Qué belleza, o sea, qué belleza de hombre. Ahora bien, Trujillo lleva años haciendo en Itagüí el municipio de entero dominio. Con su apoyo se ha hecho con los 2 alcaldes seguidos. Y quien se ha distanciado recientemente de él, el actual alcalde José Fernando Escobar, su gerente de campaña en 2012, quien fue secretario de Infraestructura de Administración. Escobar renunció a la secretaría para ser el gerente de la campaña de León Mario y después volvió a ocupar la misma secretaría. O sea, renuncio, te hago campaña y vuelvo a estar otra vez en mi puesto, ¿no? ¿Qué negocio? Y esto no pasa. Y esto pasa muy común con los políticos como Carlos Andrés Trujillo. Pero espérense, papá, que esto se va sosteniendo y se sostiene. Porque aquí el hombre no se queda solo. Él tenía también un contratadero especial para Itagüí. Un contratadero único que llamaba Adeli. Adeli, como dice este punto de paz y reconciliación, que por cierto, para mí paz y reconciliación ha sido la fundación en el tema de anticorrupción que más duro le ha dado a Carlos Andrés Trujillo. Porque no hay que comerle cuento, como decía alguien. Entonces vamos a leer. En medio de la afanada reestructuración de la administración municipal de Itagüí, ocurría en 2012 en cabeza del alcalde encargado Luis Guillermo Pérez Sánchez, ficha política de Carlos Andrés Trujillo, acuérdense. El 30 de diciembre de ese año, a través del decreto municipal 1421, la alcaldía de Itagüí creó una empresa industrial y comercial del estado denominada Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, ADELI. Meses después, durante el primer año de la alcaldía de Trujillo en Itagüí, bajo el decreto 1309 del 23 de octubre del 2012, se le dio continuidad a ADELI, luego de hacerle la transformación internas para su regularización. Algunos concejales de la ciudad denunciaron que en 2015 que la creación de esa empresa tuvo vicios de trámite y acusa estas denuncias en un fallo de primera instancia de 2 años después de 2017. El juzgado 23 administrativo de oralidad del circuito de Medellín determinó nulos los decretos y acuerdos que creaban y regulaban a ADELI, a pesar de que ya llevaba 6 años de operación. La administración municipal de Itagüí apeló el fallo, lo que permitió que ADELI siguiera operando con normalidad. 4 años después, en 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la Sala Quinta Mixta C, ratificó en segunda instancia la sentencia del Juzgado 23 Administrativo de Oralidad, en el que declaraban nula la conformación de ADELI. Causa este fallo, la actual administración municipal de Itagüí, en cabeza José Fernando Escobar, otra ficha de Andrés de Trujillo, volvió a crear a ADELI de manera express, bajo decreto, reestructurando bajo el decreto 02 del 1 de junio del 2021. Las firmas aparecen de acuerdo en este acuerdo express. Son las de Jorge Eliezer Echeverry y Jonathan Serna. Y ahí de quién eran aliados de Carlos Andrés Trujillo. En unos momentos la Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones por las irregularidades en ADELI, pues sostienen que la empresa habría sido creada para saltarse la normativa de contratación pública. O sea, papito, hay una ley 80. Esa es la contratación pública. Pero si, digamos, que crean un fondo y ese fondo se lo entregan a ADELI como administradora del fondo, ADELI tomará la decisión a quienes contrata de forma directa y por bajo el derecho privado y a varios contratistas. Y ellos verán qué hacen. Y eso suele pasar, esos contrataderos. Y eso suele pasar más de lo que ustedes opinan. Por ejemplo, el mayor ejemplo de contratadero nacional, y aquí lo debemos decir, es la Fideiprovisora. La Fideiprovisora maneja algo llamado el Fondo de Atención a Desastres.
El Fondo de Atención de Desastres, ¿qué hace? Entonces la unidad de gestión de riesgo busca al contratista, hace el pliego y ¿qué hace? Es a la fiduprovisora haga el contrato. Y la fiduprovisora en 8 horas está contratando con un contratista saltándose la ley 80 y saltándose todo el tema de investigación de Procuraduría, Contraloría y todos esos dineros porque van directamente al derecho privado. Y ahí sí, cuando es derecho privado, si no comen cuento. Cuando es derecho privado, ellos, los contratistas vean si responden o no responden. Porque es derecho privado. Y eso pasa. Y seguimos. A pesar de esto, antes para determinar ese presunto de irregularidad respecto a la entrega de contratos a él, le corresponde a la autoridad realizar una investigación exhaustiva. Pero sí dejan dudas. Y esto hace parte del contratadero de Carlos Andrés Trujillo. Y esto está gravísimo, pero eso no queda ahí. Hay muchas más cosas atrás. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a recobrar la memoria. Y vamos a poner esta pequeña entrevista del actualmente director, que por cierto no me cae como una patada. Tengo que decir, a mí el señor Carrillo me parece una catástrofe como director, pero él cumple con su tarea, que es limpiar una entidad. Esa es su tarea. Esa es la tarea de él. Pero sigamos, aquí la vamos a colocar. Señores, escuchen muy bien. Viene de la casa Aguilar. Él viene del clan Aguilar. Y varios Aguilar han terminado presos, ¿no? Esto no es... los Aguilar no me pueden denunciar a mí por injuria y calumnia porque han sido vencidos en juicio. Han sido condenados. Y de ahí es de donde viene Snyder. Lo que es increíble es que un tipo como Snyder haya terminado en nuestro gobierno. Eso sí es increíble. Pero tampoco habla del senador Trujillo, pues que es el jefe político de Olmedo. Y así, entonces esas declaraciones tendrá que probarlo. Yo creo de pronto, Gustavo, y esto ya es una elucubración. Así es. Carlos Andrés Trujillo es el patrón, padrino, el macho, el hombre que lleva a nada más y a nada menos que a Olmedo López a manejar la unidad de gestión de riesgo. Ahora van a salir, es que Olmedo López hizo campaña con Petro en 2018. Parce, cualquiera se puede vender. Cualquiera se puede disfrazar. Esto es política, la política es dinámica y ante todo el señor tiene que aprender a cumplir lo que le diga su patrón político. ¿Y quién es su patrón político? Pues Carlos Andrés Trujillo. Y por ahí dicen que por qué no nombran a Carlos Andrés Trujillo en las investigaciones de fiscalía. ¿Por qué Olmedo López no lo nombra? ¿Por qué si nombra a Andrés Calle? ¿Por qué nombró bien a Nami? ¿Por qué Snyder no nombra eso? ¿Por qué Olmedo López tampoco los nombra? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Porque ese es el que los llevó allá? No sé ustedes, cuéntenme. Pero bueno, a eso no esperamos nada más porque esto todavía no para acá. ¿Por qué? Porque es que así fue como llegó Olmedo López al pacto histórico. Y vamos a leer por qué, cómo llegó. Pues señores, sigamos. Un dramático es que en medio de la sequía del alto costo los carrotanques permanecen quietos, ya que no están aptos para el uso o por el que fueron contratados. Pinilla, quien está enredado en el tema, afirmó que está dispuesto a hablar con la fiscalía, esto ya lo sabemos. Cuando Pinilla soltó la bomba del programa del reporte coronel en W Radio, cientos de usuarios de red empezaban a señalar al ministro del Interior. Uno de ellos aparece como Silvio Ramírez. Lanzó una temida acusación contra Velasco y afirmó que él había dado la orden de facturar los carrotanques a un precio mucho más alto que habían costado 1.300 millones de pesos. Velasco inmediatamente lo demandó y hay que recordar que Velasco estuvo frente a la unidad antes que aterrizara en ella Olmedo. Eso es verdad. Sin embargo, el gran protagonista de este nuevo descalabro del gobierno es Olmedo López. ¿Cómo llegó el petrismo este funcionario? Nacido en Jardín, Antioquia, economista de la Universidad Autónoma Latinoamericana, quiso dar el salto grande como pretendió ser gobernador de Antioquia en el 2019, a pesar de que solo había sido concejal. El nombre de Olmedo López también estuvo al lado de María José Pizarro y Gustavo Bolívar en las listas de la decencia con el que intentaron llegar al Senado en 2018. Pero su paso por la política ha sido efímero, ya que trabajó más de 30 años en el sector privado según La Silla Vacía. En la política fue un paso de 1 año y 7 meses como secretario de despacho del entonces alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo. Su paso más destacado con Petro se conocen desde hace mucho tiempo, ya que ambos militaron en el mismo
tiempo en el Polo Democrático. En 2014 fue gerente de la campaña de Antioquia, en el que intentó que tuvo la política Clara López de ser la primera mujer presidente del país. Según el periodista Melquised Torres, en una información entregada a la red social X, fue el mayor aportante de recursos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018. Lo afirmó de esta forma. ¿Saben quién fue la persona natural que más plata le presentó a la campaña presidencial de Gustavo Petro? Un tal Olmedo López. Le presentó a la campaña 300 millones de pesos. En total, ese 2018 recibió 14 créditos particulares por un total para ambas vueltas de 1.294 millones. Una vez destinado a Olmedo López en su gestión de riesgo, su reemplazo, Carlos Carrillo, informó al momento que había encontrado contratos de 36 mil millones de pesos para vender 20 carros de bomberos, y el contrato estaba firmado por Olmedo López y Snyder Pinilla. López decepcionaba a la gente del pacto histórico. Era un hombre de confianza de Petro, pero terminó siendo un hombre cercano a Carlos Andrés Trujillo. Marta Peralta, líder del maíz, afirmó que el escándalo presentado en La Guajira, y le dije, esos concentrados de ayuda solo en un sector y van a provocar un problema con las personas que no están recibiendo ayudas. Qué curioso, Uribe a Guajira. Pues señores, los caminos de Itagüí llevaron a Olmedo, y Olmedo llevó los caminos de Itagüí a Uribe. ¿Por qué? Porque es que esto todavía no se sigue parando. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, ¿pero qué pasa ahí? ¿Por qué todos los caminos sostienen a Uribe? Pues este no es el único escándalo que tiene Carlos Andrés Trujillo. También tiene un escándalo hace poco descubierto por la Fundación Paz y Reconciliación en el PAE de Antioquia, precisamente en Itagüí. Casual, manejar la comida de los niños. No, es esto. Pero, según este artículo de Infobae, volviendo al caso de los carrotanques, destapan posible vinculación del primo del senador conservador Carlos Andrés Trujillo en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Pues señores, una serie de fotografías demostrarían la relación cercana hasta el vínculo de consanguinidad de un primo hermano del senador Carlos Andrés Trujillo. Una de las fichas claves sonadas en el escándalo de los 40 carrotanques comprados para atender el desabastecimiento de agua en La Guajira, y que habría visitado las oficinas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Lo que dice Carlos Carrillo, actual director de la Unidad de Gestión de Riesgo, lo dijo en Blue Radio, no es mentira, todo conduce a Itagüí. Así de tajante fueron las declaraciones que brindó el periodista Juan David Flores del medio local El Itagüí Ituaceño. Al programa Sigue la W. El lunes 6 de mayo del 2024, en las cuales quedaron en evidencia varias visitas realizadas por el primo del senador, identificado como Andrés Camilo González Giraldo. Lo que más han llamado la atención es que estas visitas se realizaron días antes de las elecciones regionales del 29 de octubre del 2023, de firmarse los contratos al que se hizo el 12 de octubre del 2023. Pero, escuchen, aparte de este familiar hubo un socio político cercano a Trujillo, que también había visitado las instalaciones de la Unidad de Gestión de Riesgo. Sería Carlos Mario Martínez Hincapié. Y ustedes dirán, ese ya lo mencionamos cuando estábamos leyendo el perfil, que era nada más y nada menos que era el secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Itagüí, que hizo campaña, renunció y volvió. Cosas. En un derecho de petición que hizo el periodista que reveló el programa, se conoció el documento con fecha y hora que dan cuenta de las visitas que realizó González Giraldo y Martínez Hincapié. Las personas que fueron a visitar fueron Ángela Roa, Sandra Echique, Aleti Arango, acordémonos que el señor Carlos Carrillo salió a hablar de que una de las fichas de Daniel Quintero en la Unidad de Gestión de Riesgo era Aletia. Qué casualidad, no lo creo. Arango y Penilla, piezas claves en el entramado de corrupción de la subdirección, recibieron la visita al mismo día partes de González Giraldo, el 3 de octubre del 2023, y a Pinilla lo visitó a las 8:55 de la mañana, mientras que a las 5:23 de la tarde lo hizo en el despacho de Arango, de Aletia. Sin embargo, todo esto relaciona gracias a una foto en la cual aparece el senador Trujillo junto con González Giraldo y su hermano Daniel González Giraldo, ambos primos del parlamentario, quien es líder de la facción del Partido Conservador que ayudaba a impulsar las reformas de Gustavo Petro.
Sin embargo, para explicar todo esto también se tiene que mencionar el hoy alcalde del municipio de Itagüí, Diego Torres, debido a que también mostraron varias fotos durante el programa en el cual mandatario, en el momento candidato a la alcaldía, salió a apoyar al concejal González Giraldo cuando se encontraba también en campaña. La visita de las oficinas de la unidad de gestión de riesgo. Además, las dos visitas realizadas en un mismo día por Andrés Camilo González Giraldo, ficha de Carlos Andrés Trujillo. En los documentos que recibió el periodista Juan David Flores, tras el derecho de petición realizado, se conoció que otras personas del círculo político del senador Carlos Andrés Trujillo también estuvo en la oficina de la unidad de gestión de riesgo. Esta persona fue Carlos Mario Martínez Hincapié. Esto, yo no sé a ustedes, pero me parece muy chistoso. Ahora, sale algo muy curioso. Mire, el periodista del medio local antioqueño indicó que hay documentos e información que están corroborando que también darían cuenta la cercanía que tiene Olmedo López con Carlos Andrés Trujillo. Y con todo esto, Flores le da la razón a lo que Carlos Carrillo aseguró en sus declaraciones en Blue Radio, en las que dijo que no le extraña la cantidad de votos por un senador de Itagüí en una zona tan distante como Uribia, Guajira, donde llegaron todo lo que fueron los jagüeyes, las cestas de desalinización del mar, donde llegaron los carrotanques. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Que da mucha casualidad que Uribia le saca 20.000 votos a Carlos Andrés Trujillo, que sus alcaldes, que los dos últimos alcaldes han sido de Carlos Andrés Trujillo, que allá lleguen los carrotanques, lleguen la máquina para sacarle la sal al mar, que les monten una cantidad de jagüeyes, o sea, una inversión de 1 billón de pesos tiene Uribia. Le invirtieron 1 billón de pesos a Uribia. Y es de Carlos Andrés Trujillo. Entonces, hablar del varón electoral de Antioquia es esto: politiquería y poder de negociación y persuasión. Voto es voto y voto vale. Y yo manejo los votos de algunos conservadores. Y es verdad. Pero esto no se queda así. No se queda así. Porque hay otra cosa más dura en esto. Porque dirán, no, es que esa vinculación no hubo nada, solo fue el tema político, se vincularon y se llevaron. El problema es que la empresa de los carrotanques está en Itagüí. Y como le hizo en el segundo artículo del colombiano. Aquí está el colombiano para que vean. Y aquí uno lee. El colombiano logró establecer que la empresa de impresión Solvente, que le estampó los logotipos de la unidad de gestión de riesgo a esos vehículos, no solo le hizo publicidad política al diputado por Antioquia Jaime Cano, sino que también le prestó el mismo servicio a la campaña de Carlos Andrés Trujillo al Senado en 2022 y la del alcalde de Itagüí, Diego Torres, en 2023. Mucha casualidad, cierto. Casualidades creemos. Impresión Solvente es una empresa ubicada en Itagüí cuya sede está ubicada a 4 cuadras del parque principal, en el primer piso de una casa de una zona residencial. ¿Ustedes creen que una empresa que contrata con la unidad de gestión de riesgo queda en una casa como estas? A mí no me vengan a ver la cara que esto sí es manejar una empresa fachada, diríamos nosotros. Según la información que está reportada en la Cámara de Comercio Aburrasur, su propietaria es Diana Cristina Montaña Giraldo, de 36 años, quien registró la matrícula de la empresa en 2011. Según reveló el principio de la W Radio, esa empresa le hizo los marcados y la silueta en negro al presidente Gustavo Petro y el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, a las mencionados carrotanques. El mismo medio bogotano también revela que Diana Montoya le hizo publicidad de la campaña en 2023 al diputado Jaime Cano y quien es cercano a Carlos Andrés Trujillo. Pues bien, el colombiano encontró además que la señora Montoya también se prestó los servicios de propaganda electoral al senador Trujillo y en su campaña de reelección al Senado en 2022. Según los reportes que el congresista reportó ante el Consejo Nacional Electoral. Y aquí está. Diana Cristina, propaganda electoral, dio 46 millones de pesos. Casual. Pero los servicios de propaganda política en campaña continuaron el año siguiente con las elecciones regionales de 2023 a Diego León Cano, que es ficha de Carlos Andrés Trujillo. Y ahí también están.
y esta vez le dieron 96 millones de pesos. ¿Cómo recuperan en 2 años casi 130 millones de pesos? Pues señores, hay buenos contratos. Entonces, aquí está pesado, pero bueno, ya vamos para media hora y esto todavía no se acaba. Entonces, para terminar esto y ser un poquito más directos, Carlos Andrés Trujillo, este hombre acá es el varón electoral antioqueño que está invadiendo La Guajira, que está involucrado en varios cuestionamientos, pero que adicionalmente a eso los entes de control y la fiscalía y Olmedo López y Esneider Pinilla no lo han querido vincular por hacer supuestamente el proceso de los carrotanques. Pero si todos los caminos llevan a Itagüí y los caminos de Itagüí llevan también a Uribia, ¿por qué no hablamos de Uribia? ¿Por qué no hablamos de Carlos Andrés Trujillo? ¿Por qué no hablan de su exsecretario de Medio Ambiente, Olmedo López? Cosas que me dejan dudando. Espero que a ustedes les guste este video. Suscríbanse, hablen bonito, escriban, comenten, repártanlo, pero es que uno tiene que ser real al momento de hablar de personas como este hombre, que obviamente no ha sido condenado nunca, pero podemos decir que es un hombre más cuestionable que muchos políticos del país. Hay que tenerle miedo, pero no hay que tenerle miedo a la corrupción, señores, y hacerles